Presento, mi nombre es Jorge Antonio Valdés Bravo. Soy el director de Teleenergética Estructural, una escuela que se dedica prácticamente a preparar terapeutas desde que no saben, desde que prácticamente van empezando con esta medicina alternativa. Y bueno, pues aquí la situación es de que tenemos que ser solidarios en ese tiempo, buscando que las personas puedan encontrar un camino en la consumación de sus metas. Las metas son muy variadas. Hay metas que a lo mejor son numéricas, que dependen de una empresa y que la empresa normalmente por ahí de los meses de agosto, septiembre, se dedican a plantear sus metas con todo el FODA, precisamente para vislumbrar, para de cierta manera eh, proveer los recursos que se necesitarán precisamente para el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio, bueno, viene siendo el 2023. Es un año que se ve complicado y obviamente por esa razón tenemos que tener una estructura personal que nos permita llegar precisamente a la consumación de esas metas. Entonces, bueno, voy a empezar para compartir esta pantalla con este tema que no, y van a ver cómo va a ser bastante interesante. Pues vamos a compartir. Este archivo que se llama consolidación. Bueno, pues aquí estamos viendo una presentación de, de un planteamiento que hace un ingeniero químico que ahora está dedicado a escribir libros, a dar conferencias, pero que tiene conceptos muy claros de cuál es el panorama, por lo menos social, económico de México. Pero cuando hablamos de México, también hablamos de otros lados, que por ejemplo puede ser incluso hasta Europa, porque esta situación económica pues nos pega a todos, la situación social nos pega a todos, y por ende, pues obviamente también afecta a nuestra situación familiar. Entonces, bueno, el Señor dice que generalmente tenemos o pensamos siempre en tres cosas. Una es la de alimentarnos, que eso lo hacemos 3 veces al día, generalmente. Reproducirnos, que eso también lo hacemos frecuentemente, pero lo más importante es que no nos coman. Y no nos coman quiere decir que que no causemos muerte, o sea, no moremos, o no estemos fuera de circulación por alguna situación que no hayamos previsto, o que nos haya agarrado de súbito, o que simplemente no hayamos ni siquiera vivido, porque estas cosas que a veces pasan hoy, no son cosas que pasan de imprevisto. Entonces, por lo tanto, para mantenernos vivos, él dice que debemos estar alertas. Él también refiere que normalmente los medios de comunicación normalmente nos están comunicando noticias diversas, pero más bien noticias de dramas, de acontecimientos catastróficos, porque si no, no venden. Eso es lo que él dice. Nosotros tenemos otra idea, pero bueno, finalmente tiene mucha razón en decir que siempre estamos buscando cómo no nos coman. Nos puede comer el entorno, nos puede comer la misma familia incluso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una laminita que habla de la confianza. Dicen que esta lámina comenta que un pájaro posado en la rama de un árbol, pues no tiene miedo que la rama se rompa. Él sabe que si la rama se rompe, pues va a volar.
Pero lo más importante es que él confía en sus alas, él confía en sí mismo. Por lo tanto, entonces, podemos empezar a desglosar este esquema que básicamente nos lleva a saber qué nos pasa, por qué no conseguimos las metas. Las metas de todo tipo, ¿eh? Pueden ser en una empresa, pueden ser en una familia, pueden ser personales, etcétera, ¿no? Y entonces este esquema de lo que nos habla es que normalmente nosotros, desde que somos concebidos hasta los 3 años, prácticamente somos responsables totalmente de nuestros padres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestros padres fueron o se vieron invadidos de algunas cosas que les pasaron en una situación transgeneracional? Y esto obviamente del transgeneracional quiere decir muchas cosas que a veces andamos cargando de situaciones que no son nuestras, ¿no? Que obviamente no estamos conscientes de que nos esté pasando porque nosotros finalmente no somos conscientes de lo que haya pasado a veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que a veces, y normalmente en las terapias que hacemos, les decimos que podemos entrar a una situación transgeneracional, es decir, información que venga de nuestras lealtades generacionales, de nuestro clan, y que obviamente hayan sido impuestas, no de una forma consciente, pero sí en nuestro ADN. Recordemos que el ADN tiene información genética, pero también tiene información sobre algunas cosas emocionales que venimos arrastrando. Por ejemplo, se dice que nosotros, los que nacimos durante o posguerra, Segunda Guerra Mundial, pues obviamente traemos sufrimiento, traemos tristeza, tenemos dolor, y no es porque nuestros padres hayan querido que nosotros suframos esa situación, sino porque ellos, incluso también inconscientemente, recibieron ese legado. Es un legado que nos dan nuestros antecesores. Bien, entonces, todo lo que el niño ve que hacen los mayores, porque el niño es una esponjita, ¿verdad? Empieza a asimilar todo lo que ve, y entonces hasta los 3 años, por eso se dice que somos responsabilidad de nuestros padres, porque todavía a los 3 años no podemos discernir lo que es correcto o incorrecto. Digo, pasa tiempo, ¿no? Pero ahí solamente nuestro mundo son nuestros padres, nuestra madre, y entonces todo lo que haga ella, pues nos va a impactar. Incluso si nuestra madre tiene algunos problemas durante su embarazo, donde nacimos nosotros, pues van a ser problemas que nosotros vamos a traer ya activados durante nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el niño ya cumple 7 años? Ese niño prácticamente ya empieza a relacionarse con sus amiguitos, sus compañeros de la escuela, con otras familias, con otros ambientes que son ajenos a veces a lo que se vive en casa. Por ejemplo, puede ser que en casa a nuestra mamá, a nuestro papá le guste el orden, y puede haber otra familia donde no sea importante el orden, sino sea más bien la felicidad, el estar bien. Entonces, hay discrepancias precisamente en esa educación. Entonces, ¿cómo es que vamos a configurar nuestro presente, obviamente vislumbrando el futuro, si es que traemos un sinfín de cosas que nos impiden precisamente avanzar? Entonces, cuando nosotros estamos avanzando, obviamente traemos arrastrando todo eso que no nos ayuda, al contrario, nos sirve de peso,
y que no entendemos qué pasa. Por ejemplo, ahí podemos encontrar emociones, podemos encontrar lealtades. Por ejemplo, una lealtad sería que para yo ser un excelente marido, un excelente esposo, buen padre, pues obviamente, si no lo recibí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a dar lo que conozco, porque yo no puedo dar lo que no conozco, lo que no tengo. Entonces, bajo esa situación, en muchas ocasiones, a veces para poder avanzar, tengo que considerar que hay traumas que son emocionales, que yo no entiendo por qué siempre estoy enojado, por qué siempre estoy triste, no entiendo por qué no me rinde el dinero, no entiendo por qué siento tanto coraje hacia las cosas, no entiendo por qué no puedo hablar apaciblemente, negociar, llegar a acuerdos de una forma sensata, tranquila, amigable. Entonces, pues todo esto afecta a la familia, el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es precisamente reconfigurar ese 5% consciente que siempre tenemos. ¿Y cómo lo vamos a reconfigurar? Bueno, pues primero tengo que tener un cambio de posición. Por ejemplo, alguien puede llegar a una terapia y puede decir, de niño sufrí mucho, mis padres me golpearon, me quedé huérfano, etcétera. Y cuando uno pregunta, ¿y eso cuándo te pasó? No, pues cuando tenía 5 años, 7 años, 8 años, ¿verdad? ¿Y cuántos tienes hoy? No, pues tengo 30. Entonces tienes que considerar que ya no eres la misma persona. O sea, ya tienes 30 y ya adquiriste experiencia, ya adquiriste muchas cosas que antes no tenías, adquiriste conocimiento, ya puedes razonar mejor las cosas, tienes más elementos de juicio para tomar las mejores decisiones. Entonces, siempre para poder avanzar, tengo que tener una reconfiguración. Es a lo mejor desde el punto de vista, por ejemplo, si tengo alergias, pues tengo que buscar en dónde surgen esas alergias, desde qué momento. Si constantemente me estoy accidentando, pues ¿contra qué estoy en contra? ¿No? Puedo estar en contra hasta de mí mismo, o sea, mi cuerpo me exige en el momento del accidente que pare. ¿Ya? Entonces, la conciencia para el cambio, pues obviamente exige una posición actual, pero ya con un resultado o enfocado en un resultado que yo estoy esperando. Pero ¿cómo lo voy a esperar si no sé qué cosa es lo que me pasa? Entonces, normalmente siempre las personas vamos trabajando sobre un presente sin tomar en cuenta la configuración de este pasado. Bien. Entonces, para poder germinar ideas y planes y metas de proyectos de consolidación, pues obviamente tengo que transportarme al pasado, a cuando tenía 8 años, 10 años, y empezar a conocer. A veces no puedo solo, a veces tengo que utilizar, pues obviamente otras alternativas como es terapias, tanto con un psicólogo, con un psicoanalista, con un terapeuta en biodescodificación, en biomagnetismo. Y entonces es cuando empiezo a entender o me ayudan a entender qué es lo que está pasando. Porque entonces, resumiendo, quiere decir que para que yo pueda lograr mis metas futuras, primero tengo que recomponer, tengo que reconfigurar cuál es mi presente, tomando en consideración los conflictos que viví en el pasado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí, Jorge Hernández Parra. Agradezco que te hayas conectado. ¿Tienes alguna duda? No, todo bien, todo entendido. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí.
Ok, muy bien. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Primero tengo que considerar que yo soy como una cebollita, ¿ya? Y esa cebollita, cuando la vemos en esas capitas, pues obviamente todavía no llego a... Perdón, cambió, se está viendo ya ahorita tu correo, toda tu lista de correo. Ahí está la lámina. No, Perdón, a ver, permíteme. Déjame ver, porque en una de esas, me dejar de compartir. A ver, ahí voy a compartir otra vez. Ahí ya se ve. está iniciándose. Ok. Ya se ve, nada más que está todo, nada más por la forma de presentación. Así ya. Ya está, ahí está. Sí, Perfecto. ya está. Entonces, bueno, pues esas son las láminas que no presenté, perdón. Son las láminas que no presenté, aunque voy a dejar el video en línea, precisamente para que ustedes lo puedan considerar. Y bueno, este es lo que yo hablaba del señor Macario Scapini, ¿sí? Que es este ingeniero químico que ahora se dedica pues a la situación financiera y social, política tal vez de México, ¿no? Muy bien. Ok, entonces el siguiente es un esquema que hablábamos del pájaro, ¿verdad? ¿Sí? Sí se ve ya la imagen del pájaro, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces el pájaro decíamos que él confía en sus alas, no confía en que la rama, o no desconfía que la rama se va a romper, sino confía en sus alas, es decir, en su potencial. Y aquí, por ejemplo, está lo que yo les expliqué, el esquemita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí este esquema dice que de 0 a 3 años es como conforme yo hizo mi configuración personal, social, familiar, etcétera, ¿no? Y aquí es donde me voy identificando con los ejemplos que me dan mis papás, que me da mi familia, ¿no? Un niño no nace asesino, no nace borracho, no nace drogadicto, sino se va haciendo, ¿verdad? Precisamente por todos esos estímulos que va recibiendo. Ok, pero ya a los 7 años, los 4, los 7 años, es cuando ya el niño comienza a vivir una vida social. Entonces ya hay una interacción entre lo que él aprendió y lo que está viendo. Y decíamos también que puede haber discrepancias en lo que yo aprendo, por ejemplo, si yo vivo en un lugar ordenado, limpio, pues a lo mejor mis amiguitos no le hacen tanto daño, perdón, tanto caso a la limpieza, sino más bien a estar bien, a ser felices, a estar contentos. Y eso no es malo, ¿verdad? Pero finalmente es un criterio, ¿sí? Y entonces, esta situación me va llevando a que cuando yo quiero configurar mi futuro, es decir, donde yo estoy consolidando mis metas, entonces, pues voy a partir de todo lo que yo aprendí que fueron traumas, ¿ya? Que fueron castigos, que fueron gritos, que fueron maltrato, de donde viví y lo que aprendí, porque incluso en el útero de mi madre, ahí aprendí también el maltrato. Y por eso cuando soy bebé y a mi madre tiene alguna impresión fuerte, pues la leche me hace daño, ¿verdad? Me enfermo de diarrea. Incluso hay bebés los que se llegan a deshidratar y llegan a morir y solamente reciben pecho, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más la carga de emociones que hay en esa leche materna. Bueno, entonces, para poder configurar mi futuro, yo solamente tengo que reconfigurar mi pasado para hacer ese consciente del 5% que yo tengo, pues tengo que cambiar todas las bases del 95% de mi subconsciente que no veo, que no percibo ocasionalmente. Y ese está matizado por estos traumas emocionales, transgeneracionales, de familia, ambientales, etcétera, sociales. Y entonces, cuando yo voy a configurar mis metas para el futuro, voy a trazarlas,
pues estoy trabajando sobre el presente, pero no estoy tomando en cuenta cómo está mi proceso, ¿verdad? En qué momento algo está ahí que vino con la información del ADN cuando me concibieron, ya sea de mis abuelos, de mis padres, y entonces eso no me deja avanzar y resulta ser que me quedo en el ya casi, que ya merito, ¿verdad? Es que ya merito le llegaba, es que ya esto, es que ya lo otro, pero no consolido. O sea, trabajo y trabajo y trabajo y no tengo dinero, ¿verdad? No me rinde el dinero. Entonces, ¿en dónde, en dónde tengo yo ese karma o esa situación de que no me rinde el dinero? Pues precisamente tengo que revisar cómo fui constituido en mi niñez para revisar dónde quedó esa llave que todos tenemos de éxito, ¿verdad? Como el pájaro, confiar en nuestras alas, ¿verdad? Pero a veces nuestras alas están lastimadas. Entonces, si yo estoy haciendo mis metas sobre el presente, sin considerar cómo me tengo que reconfigurar, pues es el tiempo de llegar a pensar, a ver, ¿qué me está pasando? Y solicitar la ayuda necesaria, ¿no? Pueden ser ayudas psicológicas, las terapias de magnetismo, no sé, ¿verdad? O sea, con analistas o psicoanalistas, pero que me ayuden a descubrir qué es lo que realmente está pasando. Y seguramente todos ellos van a descubrir que tengo que cambiar mi conciencia, mi percepción hacia lo que yo estoy esperando, enfocando. Hace unos días escuchaba yo cuando hacía una entrevista con Víctor Suárez y él decía que él se imaginaba, dice, era yo tan pobre que yo le pedía a Dios que me regalara un peso y visualizaba yo el peso y me encontraba el peso. ¿Ya? Entonces, él narraba su vida así. Finalmente es seguramente lo que a nosotros nos falta, visualizar las cosas. Y no las podemos visualizar precisamente por todos los lastres que traemos, ¿no? Entonces, para poder concebir, ser creativos en mis ideas, para estos planes y metas futuras de consolidación, bueno, pues entonces tendría que tomar en cuenta que yo soy como una cebollita, decíamos, ¿verdad? Esa cebollita que tiene muchas capas. Pero a través de todas mis experiencias, a través de todos mis cursos, de mi instrucción, pues voy quitando esas capitas. Pero a veces tarda para llegar ese bulbito al centro, al módulo de la cebolla, ¿verdad? Que es el módulo que le permite a la cebolla crecer, ser un fruto, una legumbre, algo para la alimentación. Eso es lo que le permite germinar. Entonces, esa sería para nosotros la causa, ¿sí? Y la cosa viene siendo que hasta que no encontremos el bulbito de la cebolla, entonces todos los demás van a ser, ¿cómo se llama? Van a ser, ¿cómo se llama? Efectos. No vamos a poder llegar a la situación de, este, de poder corregir, porque estamos corrigiendo sobre efectos. Hay un señor de Bono, se apellida de Bono, que fue el inventor de una terapia, de una enseñanza que se llama Los Seis Sombreros. Y con ese señor se aprende que lo que hoy vemos que es la causa puede ser el efecto. Entonces siempre hay que ir en retroceso, ¿verdad? Siempre tendremos que buscar no empezar de la entrada al final o de la entrada a la salida, sino siempre vamos a tener que entrar por la salida para ir viendo en dónde estuvo el defecto, en dónde está la causa. Cuando yo aprendí ese tema de los seis sombreros, yo trabajaba para una empresa que se llama Bimbo. Y ahí obviamente pues están saliendo productos, es una empresa muy innovadora, que prácticamente es la primera panificadora del mundo, y se logran no tanto por tener mucho dinero, por vender mucho, no, se logra por todos esos procesos innovadores que hacen que
todos los que trabajan ahí, cuando yo trabajaba ahí, nos hacían pensar, pero en la solución. Hubo una ocasión que tuvimos la experiencia de que había salido la línea de tía rosa en el mercado, ¿no? Estoy hablando de hace unos 30 años más o menos. Y entonces no se vendía, a pesar de que la dejábamos como se nos había indicado y todo, no se vendía. Entonces un buen día nos llamaron a todos, los que ya teníamos la responsabilidad de ser supervisores de un grupo, nos llamaron de donde estuviéramos, ¿verdad? Pero teníamos que estar a las 3 de la tarde en la planta, en la sede. Y bueno, pues ahí se juntaron todos los supervisores, todos los gerentes divisionales, todos los gerentes de ventas, y llegó el ejecutivo de la marca de Tía Rosa y nos preguntó, a ver, díganme por qué no venden Tía Rosa. Y entonces empezamos a hablar de exhibidores, empezamos a hablar de que solo había 4 productos, que pues eso no daba venta, empezamos a hablar de, pues muchas cosas, muchas razones tal vez, pero muchos pretextos para el ejecutivo de la marca. Y entonces ahí el ejecutivo de la marca hizo la pregunta del millón, ¿verdad? Y dice, bueno, ok, ya me dijeron por qué no venden Tía Rosa. Ahora díganme cómo lo van a vender. Y hoy Tía Rosa tiene una planta, tiene muchas plantas que lo hacen, y precisamente es una marca bastante redituable, porque incluso ellos son los que hacen las galletas Swan y etcétera, ¿verdad? Precisamente porque finalmente resurgió del mercado. ¿A través de qué? No de la publicidad, efectivamente la calidad del producto, pero sobre todo la fuerza de ventas que impulsó y posicionó esa marca en el mercado. ¿Ya? Bien, pues ese señor de los 6 sombreros de Bono dijo, a ver, ¿por qué no se vende Tía Rosa? Porque también de ahí nos llevaron, ¿verdad? Después de eso pasaron como 10 años y nos siguieron instruyendo porque la venta de Tía Rosa tenía que subir porque había que abrir una fábrica. ¿Ya? Entonces, el señor dijo, a ver, vamos a analizar el panqué. ¿El panqué es bueno? Sí, sí es bueno. Pero a ver qué defectos le ves. Ah, pues es que un panqué que no está rebanado, como el de Bimbo, ¿no? ¿Y eso qué situación puede tener? Bueno, pues es que la presentación, que a lo mejor que no es lo mismo, obviamente cartabones, ya cosas que ya pensábamos que tenía que ser. Y entonces el instructor nos dijo, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, ahorita está supeditado con este refinados, ¿no? Pero ¿qué pasa si te comes un pedazote de panqué? Ah, caray, pues entonces eso hace que la venta suba porque una sola persona pues va a consumir mucho panqué, aunque no es lo correcto, porque obviamente pues mencionamos de carbohidratos, pero finalmente eso iba a pasar, el mercado es así. Bien, entonces nos fue llevando de tal forma a que la causa de la baja venta de Tía Rosa era precisamente que faltaba que hiciéramos una marca pero completa, es decir, camiones de Tía Rosa, rótulos de Tía Rosa, exhibidores de Tía Rosa, gente especializada en Tía Rosa, etcétera, ¿no? Y finalmente se consiguió. Entonces, a veces lo que para nosotros puede ser una causa, realmente es un defecto. Entonces, bueno, nosotros aquí como personas tenemos 4 áreas que son las que rigen toda nuestra vida social y a veces la personal también, porque uno se puede engañar, pero no necesariamente va a uno engañar a los demás. Entonces, por ejemplo, esta es una ventana de Yohari, que esta fue creada por 2 psicólogos estadounidenses, Love y Ingham, en 1955, para mostrar gráficamente la interacción entre la percepción propia y la de los demás. Entonces, por ejemplo, la primera área dice lo que conozco de mí y los demás también. No hay problema, ¿verdad? Todos bien. La otra es ciega y que a veces me duele a mí como persona es lo que no conozco de mí, pero los demás sí. Alguien puede decir, oye, es que el jefe es muy duro, pero el jefe dice, no, yo soy muy buen jefe, la gente me quiere mucho, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, a veces con látigo no se consiguen las cosas, ¿no?
Y a veces cuando nos dan esos comentarios, nos duele, pero finalmente o cambiamos o nos vamos. Hoy se hace mucho énfasis a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque puede ser una eminencia en el cálculo, en la finanza, en todo, pero si no tiene relaciones, si no sabe comunicar o no tiene la empatía suficiente para comunicar, entonces el resultado no se da. Porque las cosas que son impuestas no se dan. Las cosas que son por conocimiento sí. ¿Correcto? Bueno. Entonces el área oculta dice lo que yo conozco de mí, pero los demás, es decir, mis secretos. ¿No? Y entonces, ¿cómo voy a evolucionar? Bueno, pues a través del área ciega. Lo que no conozco de mí ni los demás tampoco. Voy descubriéndolo a través de mi vida, ¿no? A través de ser una persona creativa, abierta, respetuosa, afectiva, ¿sí? Honrada, ¿sí? Ética, porque no es lo mismo honradez que ser ético. Incluso acordándonos de ese ejemplo de las pizzas, ¿verdad? No sé si se lo saben, pero si no, pues se los cuento después. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros los terapeutas ayudar a estas personas a planear sus metas? Primero, no tengo por qué andar buscando, ya el doctor Boyce en algún momento dado nos dio un legado bastante importante, con el descubrimiento del par biomagnético. Pero lo que realmente descubrió el doctor Boyce no fue un punto y una resonancia, un punto y una resonancia para lograr un pH neutro. Lo que él descubrió fue la entropía, es decir, el caos que se forma en todo el cuerpo humano, en todas las funciones, órganos, sistemas, pero también en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo. Allí es donde se forma ese caos. Entonces, ¿cómo voy a lograr meter en control ese caos? Precisamente a través de una base científica y legal. ¿Cómo es esa base científica y legal? Nosotros podemos comprobar científicamente que el agua hierve a los 99 grados centígrados, empieza su ebullición, ¿ya? Y estamos ahí parados, estamos viendo cómo se calienta el agua, le metemos un termómetro y efectivamente a los 99 grados centígrados comienza a ebullir o a hervir. Pero ¿cuál sería un método legal? El método legal es el que carece de una base científica, pero que tiene testimonios, que tiene evidencias, que tiene algunas directrices lógicas, incluso financieras, que me llevan a un resultado. O sea, por ejemplo, yo como puedo decir, hoy mis metas numéricas van a alcanzar el resultado esperado. Sí, pero ¿cuál es tu tendencia? O sea, ¿contra qué metas vas? ¿Contra las que te pusieron o contra tus mismos números? Lo mejor es contra sus mismos números. Pero finalmente, así es como progresan las empresas, ¿verdad? Las empresas dicen, pues, ¿sabes qué? El presupuesto del año siguiente va a contener un 10% de incremento. Y es 10% en gastos, 10% en ventas y 10% o más en la presencia del mercado o en la salud. Vamos a hablar de la salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi meta para el próximo año en la salud? Por ejemplo, puedo decir, a ver, yo tengo ahorita un problema que tengo aterosclerosis y tengo artritis. ¿Cómo lo voy a hacer si llevo 3 años o 4 con este problema? ¿Sí? Bueno, primero, a lo mejor tengo que consultar a alguien que me ayude y seguramente lo que me va a recomendar es no comas azúcar, haz ejercicio como puedas y aliméntate sanamente y duerme mucho. Eso es lo que me va a decir. Pero realmente el conflicto está en que mi cuerpo me está diciendo, muévete, muévete. Pero como yo no me muevo, mi cerebro no entiende que yo no me quiero mover, porque eso lo administra la mente. Y entonces
Mi cerebro dice, bueno, pues ahí te van más células para que te muevas, ¿no? Cuando yo aprendí el biomagnetismo, y estábamos viendo un caso de próstata, de prostatitis, estábamos consultándolo con un diccionario emocional, y ahí decía, en ese diccionario emocional, que es que yo ya no me siento bien para procrear. Recuerden que el hombre es procrear, la mujer es crear. Entonces yo no me siento bien para procrear. Y entonces mi cerebro dice, ¿cómo que no? Hay papás que tienen 80 años y embarazan a una mujer, ¿verdad? Digo, que no está bien embarazar a nadie a los 80 años, porque entonces, pues eso está condenando a mi hijo a crecer solo, que no voy a durar a lo mejor más de, no sé, tal vez 100 años, son pocos los casos, y que yo voy a durar 100 años, y entonces pues yo no voy a tener la fuerza ni siquiera para trabajar, ni siquiera para ayudarlo, ni siquiera para ver por mi responsabilidad. Okay. Entonces, nos hacía el ejemplo de que en los parques en México se acostumbra a que las muchachas están conquistables, pues se pasean alrededor del kiosco. Y todos los muchachos que quieren ser conquistados se ponen a un ladito y compran flores. Entonces, si pasa una muchacha que les gusta, le regalan una flor. Si la muchacha acepta la flor, bueno, pues entonces, pues ya hay una posible pareja, ¿verdad? Pero entonces, esta persona que me estaba haciendo esa referencia dice que estaba sentado una persona de mayor edad en una banca de ese mismo parque. Y entonces le queda viendo a tres muchachas que vienen, atractivas, jóvenes, ¿verdad? Llenas de vida, llenas de juventud. Y entonces una de ellas, la que venía a la orilla de su lado, se acerca y le dice, ¿usted qué me ve o qué nos ve, viejo rabo verde? Usted ya ni puede, ¿verdad? Y entonces el cerebro oye eso, o sea, decodifica esas palabras. Entonces, ¿cómo que no puedes? Ahí te va, ¿verdad? Y ahí tenemos un sinfín de personas ya de mayor edad que tienen una prostatitis. Algunos hasta ya casi, pues ya con cáncer, ¿no? Bien. Entonces, con el biomagnetismo podemos ayudar a que esas metas se alcancen. ¿Cómo? Pues primero tenemos que saber que todos tenemos una capacidad, que todos tenemos unos impulsos eléctricos, que ¿cómo puedo ayudar? Pues a través del lenguaje del cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo me va a contestar el cuerpo? Si me va a contestar sí, me va a contestar no, que es como lo empezó a hacer el doctor Boyce, ¿verdad? A través de mover los pies de los pacientes. Entonces los pies de los pacientes le decían sí o le decían no. Entonces también tengo que entender qué es la red ferrosa férica, que es lo que me va a ayudar para tener o hacer terapias con bioenergética, es decir, sin imanes, con la pura intención, atención y el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar, ya cuando llega con el ADN ya contaminado, pues vamos a encontrar situaciones emocionales, glandulares, disfuncionales, pero a través del tiempo vamos a encontrar situaciones energéticas, de malas energías. Entonces, pues yo obviamente tengo que conocer, porque imagínense, por ejemplo, hace tiempo hice una terapia de un estudiante de medicina que iba a presentar su examen y entonces me habló y me dijo, ¿sabe qué? Estoy muy nervioso, no se me pega nada, ¿verdad? Sé que esta carrera es difícil, pero lo más difícil es entrar, ¿ya? Que sea uno seleccionado. O de otra forma, pues entrar, pero el costo va a ser altísimo, ¿no? Entonces, empezamos a ver cuál era su problema. Y su problema precisamente era lo energético. Esas energías o parásitos energéticos. Los parásitos energéticos son cuando alguien con una intención hacia nosotros, obviamente no buena, nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que le diga, un novio que le diga a una muchacha,
pues me tienes que querer, porque si no me quieres, nadie te va a querer. Pues ya es una percepción que la muchacha tiene y en 30 segundos la convierte en una emoción, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la reciprocidad férica, porque esto viene de la ley de, de la materia oscura, que en su momento dictó eh, ¿cómo se llama? Einstein. Él dijo que había materia oscura y todos los científicos le dijeron, no, estás mal. Pues resulta ser que hace 4 años la NASA comprobó que entre nosotros hay materia oscura. Es decir, si ahorita nosotros, tocayo, estuviéramos frente a frente, pues tú verías que entre nosotros no hay nada, pero lo que hay es una materia oscura y se llama así porque no se ve, ¿verdad? Son pequeñas partículas de agua infinitamente pequeñas que nos ayudan a transmitir la voz, a transmitir los datos, a transmitir las microondas, etcétera, ¿verdad? Y todo eso está poblado el universo. Entonces nosotros nos comunicamos precisamente gracias a esos cristales de agua que transmiten o que hacen eco de nuestra voz, de nuestros sonidos. Entonces, obviamente, pues cuando hice la terapia de este muchacho, de que no podía estudiar, pues resulta ser que había problemas con sus riñones. Los riñones quieren decir territorio. Ustedes vean a los perritos cómo van haciendo pipí en cada árbol, ¿verdad? Cuando los llevamos a pasear y están marcando su territorio. Y luego hay otro perrito y dice, no, ese territorio es mío, y hace pipí también encima de la pipí que hizo el otro perrito, ¿verdad? Y así nos llevamos. También el problema era de los artículos. ¿Por qué? Porque prácticamente es la personalidad del hombre, es la fuerza, ¿no? Del género. Y del género, estoy hablando del género que tiene testículos, porque ahora pues hay muchas, o sea, muchas versiones, ¿verdad? De que podíamos ser un género. Con mucho respeto lo comento, porque yo lo respeto mucho, son gente muy monstruosa, pero pues finalmente a veces sabemos, unos que son sexuales, otros que son de la comunidad LGTB, etcétera. No vamos a meternos en eso. Entonces, obviamente, yo tengo que buscar en dónde está la entropía. Es decir, la entropía está en los riñones, ¿por qué? Porque era una sección de territorio. Estaban invadiendo su territorio de estudiantes, ¿ya? Y estaba en sus testículos, precisamente porque eso generaba un conflicto, o sea, puedo o no puedo, ¿no? También estaba en su psique, en su mente, decir no puedo, y entonces cuando la mente dice no puedo, el cerebro dice, ah, ¿cómo no? Sí puedo, ¿verdad? Porque recordando una novela antigua que se llama Calimán, Calimán decía que el que domina la mente lo domina todo. Y es verdad, ¿ya? Si yo dejo que me aconseje la mente, seguramente voy a fracasar en muchas cosas, porque voy a hacer todo porque me parece, por corazonado, ¿ya? Y en la actualidad podemos tener muchos ejemplos de eso. Entonces, finalmente, como yo les pido a todos los pacientes que me manden un mensajito después, él me dijo, muchas gracias, llegué muy bien al examen, no supe el resultado, yo como terapeuta, yo me imagino que sí. Pero si una persona llega confiada a hacer algo, seguramente lo va a hacer bien. Y entonces, bueno, pues según el doctor Hammer, en la cuarta ley de sus 5 leyes que dictó, precisamente para ese conflicto biológico, es que hay un programa biológico de microorganismos, es decir, los microorganismos no son nuestros enemigos, por eso la discrepancia entre Pasteur y de Champs, ¿ya? De Champs decía que cuida tus células, cuida tu alimentación y vas a vivir muchos años, vas a ser feliz. Pero Pasteur dijo, si los microorganismos van a matar, pues mejor yo primero los mato. Y ahí salieron las vacunas, antibióticos, etcétera, ¿no? Muy bien. Algo que también nos ayuda mucho es cuando, por ejemplo, cuando llegan aquí los pacientes y me dicen, fíjese que tengo cáncer.
No me diga, ¿y eso por qué? ¿Cómo lo sabe usted? Ah, es que me lo dijo el médico. El médico vio el cáncer. No, bueno, es que me hizo unos estudios y vi una manchita. Y entonces él me dijo que posiblemente sea cáncer. Primero, que falta de tacto del médico, ¿verdad? Porque si yo no estoy seguro, pues, o sea, no puedo decir porque la palabra cáncer desbasta a la gente, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, alguien llegó un día de Manzanillo, me dice, vengo, hicimos la cita por teléfono, ya quedamos, y vino desde Manzanillo a Guadalajara para que le hiciera una terapia porque el muchacho tenía VIH, según él. Y cuando yo le pregunté por qué tenía VIH, me dijo que porque tomaba retrovirales y que sus exámenes habían salido mal en su sistema inmunológico. Se hace la terapia y lo único que el señor tenía, el joven tenía, era que en su timo había un problema hormonal. Entonces estaba obstruido el timo y por lo tanto el timo es una parte fundamental de nuestro sistema inmunológico porque ahí se generan o maduran los linfocitos, ¿ven? Entonces, pues obviamente si no están madurando bien, pues obviamente no había que lo defendiera y por eso se enfermaba constantemente. Después ya me dijo que han tomado antirretrovirales. Entonces, a veces cuando dicen cáncer, pues yo lo he encontrado, es un quiste, un edema, un absceso, ¿ya? Y bueno, ahí mismo también se ve de qué está poblado. Por ejemplo, ese fenómeno tumoral, hay un fenómeno tumoral que se llama infiltrado séptico. Es una bolita que se hace como si fuera un absceso, se encapsula, pero ahí puede haber hongos, una asociación con bacterias, parásitos, virus, y entonces se trata de encontrar qué es lo que hay ahí. Y cuando uno lo encuentra, o sea, cuando el terapeuta lo encuentra y pone los puntos y las resonancias, es decir, pone el pH neutro en estas dos partes, los microorganismos dicen, aquí ya lo necesitamos y nos vamos. Y no vemos que algunos los sacamos por las lágrimas, por el sudor, por el excremento, por la orina, pero otros se van integrando, porque todas las enfermedades, recuerden que este, son duales, ¿no? O quitan o ponen. Entonces, todos esos microorganismos a veces van y rellenan el órgano o la parte que se afectó. Es un proceso biológico. Bien. Y bueno, nosotros también, precisamente cuando también instruimos a los alumnos y también ocupamos esas terapias para cuando hay un problema genético, es decir, que hay un gen que prácticamente es el que está causando el problema con las enfermedades autoinmunes. Es donde lo encontramos y entonces también por eso tenemos un taller que se llama biogenética estructural. También a veces los niños son diferentes a los mayores, entonces también por eso tenemos un taller que es especializado en atender a los niños y otro taller especializado en atender a la mujer, porque las enfermedades de la mujer no son los mismos que las de los hombres, ¿no? Muy bien. Entonces también ahí, también a veces tenemos que hacer pues, codificaciones y reprogramar a través de la neuroplasticidad cerebral cómo va cambiando las personas o cómo van a cambiar las personas. Normalmente esta terapia las hacemos con gente que es adicta, con gente que tiene problemas de alcohol, con gente que tiene mucho, mucho mal humor, mucha rabia, ¿ya? La bipolaridad también se trata ahí. Es decir, este tema de la salud alternativa es muy vasto, muy completo. La otra parte es la bioenergética estructural, es cuando prácticamente ya están afectados los músculos, las estructuras, los huesos, tendones, ligamentos, nervios y huesos, ¿verdad? Y entonces todo tiene un tratamiento especializado. Aquí podemos resolver o ayudar a resolver a las personas
prolapsos, vagina, vejiga, o vejigas caídas, prolapsos de recto, hernias de todo tipo, ¿verdad? Y sin tocar a las personas. O sea, aquí no hay métodos invasivos. Todo es a través de la bioenergética, con el conocimiento, la atención y la intención. Y bueno, tenemos a otras ayudas que no las damos nosotros. Tenemos médicos especializados que son homeópatas, que prácticamente nos enseñan a tener un botiquín de primeros auxilios y si ya queremos entender más la homeopatía, pues podemos estudiar un curso más avanzado, donde nos van a enseñar a repertorizar, nos van a enseñar a que no buscamos enfermedades sin enfermos, porque todos nosotros tenemos una historia que contar. Todas las enfermedades tienen un conflicto emocional, como lo dijo Kramer en sus 5 leyes. Y bueno, también tenemos algunos talleres gratuitos, sobre todo como mencionaba yo, parte de la comunidad LGBT, pues son gente que sufre mucho, que prácticamente tardan en encontrar su camino, y finalmente son gentes muy trabajadoras, muy industriosas, muy creativas, y si lo analizamos, la moda pues está habitada por ellos, algunas finanzas, o sea, algunos proyectos financieros también son la parte muy importante, precisamente por esa creatividad, por ese tesón, por esa voluntad, por esa actitud que tienen de salir adelante. Y bueno, también aquí atendemos epidemias y pandemias. Lo pusimos así porque cuando pusimos COVID o pusimos SARS o pusimos Omicron, etcétera, nos censuraron de YouTube. Entonces, por eso ya no, o sea, no lo mencionamos ahorita, porque pues, es una plática, no tiene nada. Pero hemos tratado en la escuela, yo creo que en la época dura del COVID, yo creo que fácil hicimos como unas 2000 terapias. Muchas de ellas gratuitas, porque la gente no tenía dinero, ¿verdad? No tenía recursos. Y, por ejemplo, un contagio que fuera, ¿cómo se llama? Tipo viral, pues ese a lo mejor tenemos que revisar diario al paciente, porque primero desactivábamos los patógenos que tuvieran, ayudábamos a reparar las entropías que hubiera en sus sistemas, funciones, y órganos, y luego al otro día nos salían otras cosas, y al otro día otras cosas. Era cuando la gente ya estaba entubada, cuando ya estaba, gracias a Dios, pues muchos se salvaron, muchos ahí están. Entonces, otros, pues obviamente ya iban tan deteriorados que ya no fue posible. Y todas las personas, casi todas las personas que fallecieron, eran gentes que tenían emociones muy arraigadas, ¿ya? Emociones que prácticamente les dañaron todos sus sistemas, funciones, órganos, y prácticamente no pudieron salir. Yo personalmente tuve 2 pérdidas, ¿eh? Por esa situación. Y por eso sé cómo son las personas, o sea, no me lo tienen que platicar, sé cómo eran las personas, ¿no? Y esas personas pues difícilmente pudieron salir adelante con esas emociones. ¿Por qué? Porque tampoco solicitaron ayuda, ¿no? Pero cuando el coronavirus era asintomático, eso lo resolvíamos en 15 minutos. La gente decía, no, ya me siento bien. Iban, se hacían sus pruebas, salían bien, sin problema, ¿no? La desintoxicación energética, pues ahí, acuérdense, y solamente, independientemente de la religión que tengamos, hay algo que le llaman los 7 pecados capitales, ¿no? Pues de ahí se desprende todo eso, ¿ya? De esa desintoxicación. Entonces, aquí en este taller gratuito, pues les enseñamos a cómo no se contamine, cómo pueden permanecer ajenos a que si alguien llega con malas vibras, pues que no se les peguen, ¿verdad?
y sobre todo le recomendamos que no se enojen. Esas, esas energías de baja vibración aprovechan la ocasión que uno está en contra, porque cuando uno se enoja con los demás, está muy en contra de uno mismo porque es un semejante, ¿no? Por eso dentro de los mandamientos que nos fueron cambiados, ahora dice, ama a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el momento que yo me peleo con mi prójimo, en ese momento estoy en contra de mí. Y por esas razones que me contamino, ¿verdad? Y me contamino tanto energéticamente como en mi salud. Y la otra, que también el Comité de Teleenergética dictó que era gratuito, pues fue para las mascotas, ¿verdad? Porque ahora ya las mascotas son parte de la familia. Y cuando las mascotas se enferman, pues normalmente todos, como les dijera, pues todos sufrimos, ¿verdad? Porque hay que llevarla al veterinario, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, Jorge? Jorge. No, todo bien, todo bien. La verdad es que es muy claro y la verdad que está muy padre todo esto que te estás explicando, ¿eh? Ok. A mí me pasó ahorita lo que decías de la mascota. Ajá. Yo tengo dos perritos y uno de ellos se lastimó ¿cómo se llama? Un ligamento. Ajá. Y pues sí, ya lo tuvimos que llevar al veterinario y que si se le había quebrado y todo eso. Sí usé los imanes y todo y creo que ha mejorado bastante. Ponle Estamos nortes, esperando a ver más qué. con el norte, con el que le pongas puro norte y lo dejes ahí. Incluso hay unos imanes de esos tipo moneda de 2 pesos, ¿ya? Pónselos ahí Sí, vendados en su ligamento y vas a ver cómo se resuelve más rápido. sí, 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 la verdad es que yo le puse, le di mucho masaje con el imán y, y como que no sé, a las 3 horas ya estaba caminando. Obviamente lo llevamos con el veterinario porque pues no todo el mundo cree en eso, ¿no? Y mi esposa Correcto. también decía, no, 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 que vamos con el veterinario, ya fue con el veterinario, lo tuvieron que inyectar, le dieron unas pastillas y se mejoró, pero yo vi que fue también parte de los imanes y yo le he ¿Cómo seguido no? dando los imanes y todo eso y la verdad es que lo he visto mucho mejor, pero sí pasa esa parte, ¿no? Y yo en su momento, cuando yo me pasa algo, que tengo algún dolor, también me pongo los imanes y me funciona bastante bien. O sea, yo sí creo en esto, yo sí ya lo he comprobado bastante, ¿no? Fíjate que yo estudié en una escuela holística, Sí, este, antes de estudiar el biomagnetismo. Entonces, en esa escuela holística, pues obviamente me aprendí 15 protocolos de masajes, jiu-jitsu, descontracturante, modelante, desestresante, etcétera. Este, Aprendí a hacer jabones, tinturas, macerados, champús, ¿verdad? Bueno, hasta cosmetología aprendí, nomás que ahí pasé de panzazo porque no se me dio mucho, ¿ya? Pero cuando yo empecé ya a conocer los imanes, fue un día que mi esposa me dijo, dice, "Oye, fíjate que una amiguita se lastimó y entonces necesito que por favor le des un masaje". Entonces yo trabajando en mismo, pues alternativamente estaba yo estudiando, porque ya me estaba yo preparando para cuando pues ya tuviera yo que dejar la empresa. Que te puedo decir que si yo hubiera conocido esto antes, no le duro 40 años a Bimbo, ¿eh? Me hubiera salido desde antes porque esto es fascinante, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, esa vez la persona llegó muy inflamada de su tobillo y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Dame oportunidad de desinflamarla y ahorita subes y le das el masaje. Ok. Yo dije, pero pues sí, le vi el tobillo, estaba fuerte, ¿no? Y dije, "Ah, ¿y cómo lo va a hacer?". Entonces, pero como eran dos mujeres, yo la verdad no consideré propio meterme ahí.
Pero ya cuando subí, porque teníamos la cabina arriba de la casa, ya cuando subí, la persona ya estaba desinflamada. Después ya entendí, porque le pregunté a mi esposa, ¿cómo le hiciste? Ah, pues no, le puse los imanes nortes, y ya. Y se los dejé ahí durante media hora. Y entonces, ya cuando entendí cuáles son las bondades de usar el polo, el negativo y el positivo, es decir, norte y sur, entonces ya, pues ahorita hay a veces que con eso es suficiente, ¿verdad? Bien. Entonces, ya de ahí, pues obviamente me dediqué ya que estaba yo jubilado de Bimbo, ahora sí ya me metí de lleno al biomagnetismo. Anteriormente había estudiado así con clases de fin de semana, etcétera, ¿no? Pero desde el 2016 fue cuando ya le di, o me dieron las gracias de mimo, me jubilé, pero ya había tenido casi 6 meses de vacaciones, porque eran todas las que me debían, ¿verdad? Entonces de ahí me dediqué a Sí. estudiar permanentismo. Entonces, pues sí he tenido muchas oportunidades de corroborar que efectivamente los imanes con las mascotas son buenos, ¿no? A veces, cuando yo empecé a incursionar en las mascotas, por ejemplo, el doctor Boyce decía, póngase una antena, ¿no? Alguien que sirva de antena. Pero un día me hablaron de Los Ángeles, una paciente que ya había consultado, me dijo, fíjate que mi perro está muy enfermo y necesito que le hagas terapia. Ok, déjame ver a tu perro, ¿no? ¿Cómo se llama tu perro? Pues Brutus, ¿verdad? Oye, ¿sabes cuándo nació? Pues ya más o menos me dijo cuánto, pero aproximado. Y entonces, a la hora de estar haciendo la terapia, el testeo, no me daba y no me daba. Dijo, bueno, a ver, yo, ¿puedo ser Brutus? Sí, puedo ser. Ah, pues yo mero, ¿no? A ver qué tengo. Y ya, se acabó. Al otro día que me mandó un mensaje la paciente y me dijo, mi perro ya está hasta jugando, ¿verdad? Hace poquito también le hicimos terapia a un perrito que tenía cáncer en su vaso, fíjate, y el perrito anda jugando, anda bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son bendiciones que a uno le van llegando con estas terapias, ¿no? Que vamos haciendo. Y sobre todo, como tú dices, comprobamos que es verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me consta. Y sí, sí, sí y lo uso, nada más que no todo mundo lo acepta, no todo mundo cree. Mira, a Y mí se me bueno, han parado pues, aquí en el consultorio, se me han parado los pacientes, mi esposa es testigo de Jehová. Entonces, yo no soy testigo de Jehová, no porque no crea yo, sino porque para ser testigo de Jehová, así como en la religión católica, te tienes que bautizar, ¿verdad? Tienes que simbolizar, se le llama aquí. Entonces, yo no me he simbolizado, pero sí tengo muchos pacientes con testigos de Jehová. Y en alguna ocasión, alguno de ellos, le dije, pues mire, vamos a hacerlo así. La señora traía y le habían hecho una radiación en la tiroides. Y entonces dije, mire, le voy a hacer la terapia con energética para no usar imanes. Y dice, no, eso no. ¿Por qué no, hija? Pues es que eso a lo mejor no es o sea, no es lo que enseña Jehová, no es lo que permite Jehová. O sea, aquí estamos a confianza, ¿verdad? Si usted considera que esto no le va a ayudar, sin ningún problema, ¿verdad? Oiga, ¿le debo algo? No, para nada. Bueno, pues si no se hizo nada, pues como está de ver. Pero es el único caso que yo he tenido, ¿eh? Los demás, mira, sin problema, ¿no? ¿Sí? Bueno, y bueno, será que yo no me dedico a esto al 100%. Yo empecé por hobby, ¿verdad? Yo tengo otra profesión y es a lo que me dedico. ¿a qué te Pero, dedicas, George? mira, yo soy abogado. Ah, qué bien. Entonces, pues, realmente a eso me dedico y gracias a Dios me va bien y todo, ¿ah? Ujú. Pero por cuestiones del azar entré a esto y me entré a todo lo holístico, ¿no? Y lo esotérico y me ha gustado. Y cuando le he comentado a alguien,
pues como que me dicen, no, estás loco, pues, si tú eres abogado, ¿qué vas a hacer esto? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Y realmente no me he metido al 100% en esto. Entonces, las conejillas de Indias han sido mis hijas, mis perritos, mi esposa, yo y algunas gentes así muy cercanas. Sí, alguien que te ha pedido. Pero sí, pero lo he practicado y digo, bueno, pues si no quieren, pues es muy su bronca. Yo, con que yo lo use, pues a mí me va bien y se acabó. Entonces lo he usado un poquito más en forma personal, mucho de este tipo de cosas. Perfecto. Y como me funciona a mí, pues ya lo demás, pues sí quisiera decírselo a los demás, ¿va? Pero ahora, en cierta forma, dentro de mi profesión, cuando llega alguien que me está viendo, algunos que, ay, traigo dolor de cabeza o traigo dolor de esto, pues le digo, a ver, déjame ayudarte tantito. No, pues, a ver, déjame tantito. Entonces ya, oye, pues, ¿qué hiciste? Le digo, pues esto es magia, esto es magia. Y ya. Entonces, de esa forma es como lo he usado, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Ujú. Pues qué bueno, te Yo sí felicito, George. creo, yo sí creo, a mí sí yo sí lo he comprobado y esto y otras técnicas, ¿verdad? Pero no me he dedicado porque pues yo tengo 40 años dedicándome también a la profesión de abogado y pues de esto vivo, ¿no? Mira, pues mira, Entonces, yo soy licenciado en administración y mírame dónde ando, ¿no? Este, precisamente porque, pues yo siento que esto es lo mío. Digo, yo tengo 69 años de edad. ujú, Este, útiles, pues quién sabe cuántos queden, ¿no? Porque obviamente me cuido y lo que tú quieras y yo espero pues, unos 20 más, ¿verdad? Pero dentro de 10 años, pues ya no, o sea, a lo mejor ya no tengo que dedicarme a esto. De hecho, mm, aquí tengo la responsabilidad de la escuela, tengo, pues ya tengo alrededor de 1,300 pacientes, más o menos, y yo no me publico en el Facebook, Ali, por algunas situaciones, pero prácticamente no me dedico a la publicidad. Todos esos pacientes que me han llegado, la mayoría, el 95%, han sido recomendaciones. ¿Ya? Entonces, tengo ok. alrededor de 5 años ya ejerciendo bien. Pacientes tengo pues, desde Rusia, Bruselas, Francia, España, Portugal, Argentina, etcétera, ¿no? Dentro de todo eso, bueno, pues se hace también labores sociales, ¿no? De gente que pues, prácticamente no tiene para pagar su terapia, y bueno, pues hay que ayudar, ¿verdad? Aquí lo importante es que todo lo que hagas, bueno, se te regresa, ¿verdad? Entonces lo importante Sí, es que siempre sería estén bueno que a ver si me pasas tu WhatsApp o tu teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? 33. Espérame, ¿tu nombre? Mi nombre es Jorge Valdés. Jorge Valdés. Es que como aparece telebioenergética, Correcto, sí. Mi ¿Valdés nombre es con S o con Z? con S, Con Jorge S, Valdés ok. Bravo. Ujú, ok. ¿Y Y mi cuál es teléfono el es teléfono? 33 33 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 497. 497. Así es. 33 1 2 3 4 5 497. Así es Igual correcto. te mando un mensaje. Sí, cómo no. Con mucho gusto te Yo lo estoy en respondo. Monterrey, pero pues yo creo que sí, para ver qué. La verdad es que yo me he metido mucho a esto también, ¿verdad? Pues Y mira, yo trato de, te digo una cosa. Llegan muchos, pues ahorita velo, mira, hace 8 días publiqué esta plática y ve, estamos tú y yo. Digo, a mí me sirve porque finalmente con uno que escuche el mensaje, está bien dicho todo, ¿verdad? Y además pues lo voy a dejar ahí para el público, entonces, pues a quien le interese, pues con mucho gusto, ¿verdad? Pero realmente uno hace las cosas por vocación, no por obligación, ¿verdad? ok, ok.
No, y por algo pasan las cosas, ¿no? Ah, A lo sí, mejor, si no nada hubiera sido esto, si no hubiera sido esto, a lo mejor no tengo esta interacción contigo. es correcto, fíjate, ¿no? Y bueno, pues aquí la intención pues es que vayamos sumando. Fíjate, yo alguna vez que con esta persona que te digo que me dejó, o sea, que se levantó y me dijo, ¿sabe que no quiero la terapia? Yo le dije, mire, vamos a hablar sobre la Biblia, ¿ya? Este, ¿Cómo cree que Jesucristo, nuestro Señor, le hablaba a la gente? No había equipos de sonido, no había, ahora, pues toda esta comunicación que hay, ¿verdad? ¿Cómo le hablaba a la Ujú, gente? Pues a través de la energía, ¿no? sí. ¿Sí? Ahora imagínense que un día, debido a, por ejemplo, al día de Dios, el día del Armagedón, Apocalipsis, se le llama, no vamos tan lejos, ahorita, por ejemplo, la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿ya? Ahí. Ujú. No hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos. ¿Cómo le damos a la demás gente? Entonces tú dices bien, nada pasa por casualidad. ¿No será que nuestro creador nos está dando esta herramienta para el día que la necesitemos podamos interaccionar y ayudar a las personas que lo necesiten? Te, te perdí Ah, un poco, pero bueno, sí, creo que ya te... Ajá. te decía yo, que no será que esto que estamos aprendiendo es porque un día se va a necesitar, que no va a haber médicos, medicinas, hospitales. ¿Y quiénes van a ayudar a los demás? O los que sepan cómo manejar los imanes o cómo manejar la bioenergética, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pues Ujú. finalmente se levantó y se fue, pero pues yo prácticamente dejé sembrar esa semillita de que pues todo pasa y tú lo dices bien, pasa por algo, nada pasa por nada, ¿no? Ujú. Bueno, y Sí, sí, enseguida, sí, sí. pues prácticamente estamos, también es un mensaje de agradecimiento pues a todas las personas que nos favorecieron durante este 2022, que fueron muchas. Prácticamente solo esta semana dejamos la agenda un poco holgada, pero todas las demás semanas del año estuvieron llenas. Yo no puedo hacer alrededor de, cuando mucho hago 5 terapias, cuando mucho en el día. Y eso ya Ujú, forzado, porque cada terapia que yo hago, como en la misma lleva una biodescodificación implícita, porque si no, ¿cómo? O sea, con el biomagnetismo alcanzas un nivel, ¿ya? Y te sientes bien, ujú, a lo mejor una semana, 3 días, pero luego otra vez, ¿ya? Y entonces cuando el ujú, conflicto biológico está activado todavía, esas son las famosas, ¿cómo se llama? Resiliencias que tiene uno, ¿no? Se llaman, ay, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llaman? Pero ahorita te lo digo. ujú, Entonces, mientras no acabes con ese conflicto, no se va a componer la persona, completamente. ¿Eh? ujú, Aquí, por ujú, ejemplo, fíjate, acabo de hacer una terapia, ahorita antes de empezar este live, y la persona me dijo, me rompí un dedo, el segundo del lado derecho, del pie derecho, y aparte, cuando me caí, me raspé toda la rodilla, o sea, tengo la carne viva, ¿verdad? Y la pierna izquierda, es decir, se rompió un dedo del pie derecho y y se lesionó la rodilla izquierda. Y aparte luego me duele la cabeza, ¿ya? Y ujú, entonces ahí buscamos en la homeostasis, había situaciones energéticas, buscamos en el sistema nervioso, había también emociones biológicas, porque hay 3, son biológicas, atrapadas y enquistadas, ¿verdad? Enquistadas, ¿por qué? Porque es como las garrapatas, ¿no? Ya ves que se agarran y si las arrancas ujú. se vienen con todo el pedazo. Entonces tienes que rascar Sí. el poquito, ¿ya?
o esto les tienes que poner algo caliente, como por ejemplo fuego, para que se puedan desprender. Pero si las arrancas, sí se llegan al pedazo. Entonces, por eso les llamamos enquistadas. También encontramos que el sistema inmunológico también estaba afectado también el sistema nervioso central, estaba afectado también el metabolismo de las personas. Incluso, como yo los hago por teléfono, y a veces no tengo videollamada, le digo, oiga, ¿su complexión es regular, es delgada o es grande? No, mi complexión es regular, pero tirándole a grande. Pues ahí estaba en el metabolismo las cosas, ¿no? Ahí estaba el problema. Ujú. Y luego, ya cuando se ve la enfermedad, bueno, pues en la enfermedad había algunos conflictos biológicos, este, y había, pues, unas disfunciones en las glándulas. Pero todo eso para llegar, primero tuve que hacer una hinopsis ericksoniana, no sé si sepas qué es eso, pero la Sí, hinopsis sí, 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 ericksoniana, sé también. o sea, decía el instructor, ¿verdad? Decía, esto no cura, pero te ayuda a comunicarte, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando te empiezas a comunicar con el subconsciente de las personas, la verdad, la claridad que llega a tu mente es muchísima. Se hace cuenta que me está transmitiendo su cassette, ¿verdad? Ujú, Entonces, mis ujú. terapias duran alrededor entre 90 y 120 minutos. Y no pueden ser No, menos porque si no, no quedan. Y son menos cuando, como tú trabajas con la energía de las personas, no con la tuya, cuando la energía se acaba, entonces ya no te empiezan a responder. Y es cuando tienes que programar otra terapia. No es como dicen la mayoría de los terapeutas, ¿verdad? ¿Sabe qué? sí. Como tengo que sacar mi mes, ¿verdad? Pues la voy a citar cada semana, ¿sí? No, no, aquí es lo que el cuerpo diga. Si el cuerpo a la hora de preguntarle con kinestesia, si necesito terapia, me dice sí, ok, ¿en cuántos días? Y los cuento, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O me dice semanas, ¿en cuántas? En 1, 2, a veces en 4 semanas, pues en 4 semanas. ¿Por qué te responde así? Porque es el tiempo que tarda en regenerarse sus células. Por eso te Ok. responde, ¿ya? Entonces, o sea, aquí es muy importante que estemos así como radar, ¿verdad? Como perrito con las orejitas, ¿no? Porque Ujú, todo ujú, cuenta. A la hora que tú estás haciendo la terapia, todo cuenta, hasta cómo se expresan, cómo dicen. ujú. Por ejemplo, ahorita la persona decía, es que hay un ejercicio que habla de un grito, ¿verdad? Y entonces le digo, pues va a gritar. No puedo, así me dijo, y si no puedo, y dije, bueno, a ver, ¿quién me está hablando? ¿La mente o me está hablando el cerebro? No, pues el cerebro. No, a mí me está hablando la mente, ¿verdad? Por su cerebro sí puede. Ahorita Ok. grito, ¿verdad? Entonces, no se olvide que el que domina la mente lo domina todo. No es una frase mía, sino es una frase de Calimán, pero muy Sí, sí, contundente, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, pues prácticamente este era el tema de live. No sé si tengas alguna duda, si hay algo más No, que pues estuvo decir. muy interesante el tocayo y te agradezco mucho esto. Para mí fue muy buena y aprendí alguna cosa más y muy agradecido. Y pues vamos a estar en contacto. Te voy a mandar un mensaje para que tengas mis datos y también estemos ahí en contacto. Perfectamente, tocayo. Un abrazo, que Ujú. estés muy bien. Igualmente, muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye. Mm.